Hola, buenos días a todos. Vamos a dar inicio con el taller de personalización de búsquedas formateadas. Entonces voy a compartir mi pantalla. Listo, ok. Bueno, el día de hoy, como les comento, vamos a dar inicio con el taller que más que nada va a hablar de nuestras búsquedas formateadas, la personalización de estas. ¿Cuál es el objetivo? Con esto se pretende que se mejore la experiencia del usuario con las personalizaciones en SAP Business One, evitando errores de captura y haciendo más fácil el trabajo diario a los usuarios. La visión general sería ahorita el primer tema que vamos a abordar, que son, bueno, una pequeña sinopsis de qué son nuestras búsquedas formateadas. El siguiente tema sería cómo crear una búsqueda formateada. El tema 3 ya serían unos ejemplos, partiendo de lo básico hasta un poquito más complejo. Y nuestro último tema sería, por si tienen alguna pregunta, con gusto no la pueden hacer. ¿Qué son las búsquedas formateadas? Ok, SAP Business One nos trae múltiples beneficios. Entre ellos es contar con estas búsquedas dinámicas que van a permitir a un usuario obtener información de una forma eficaz y nos impulse a la mejora continua en algún proceso específico, ya sea de ventas, de compras, inventario, etcétera. Bueno, la creación de estas nos va a permitir asociar el resultado, ya sea de una consulta o de una lista, a un campo de base de datos. De este modo, vamos a poder, por ejemplo, asociar una lista de valores a un campo, ya sea su campo estándar que tiene por ejemplo, una factura, ya sea es un valor estándar de esta factura, o un campo definido por usuario, sin necesidad de realizar algún desarrollo ni nada de esto. Ok, nuestros usuarios van a poder escoger los valores requeridos para los campos seleccionados, ya bien sea realizando, como les comento, una consulta en específico o buscando en una lista ya de valores predeterminado. Si la búsqueda formateada se va a basar en una consulta, pueden escoger si esta búsqueda se va a desencadenar mediante una actualización de campo o un campo predefinido. Este proceso es reversible y lo pueden modificar o eliminar las veces que ustedes quieran, si de ser necesario. Ok, ¿cómo crear una búsqueda formateada? Como primera instancia, debemos tener en cuenta que estas búsquedas funcionan únicamente con las ventanas activas de SAP. Para saber qué campos vamos a asociar con nuestra búsqueda formateada, es necesario activar primeramente la opción de información de sistema. Esta se va a ver en la parte de visualizar y información de sistema o Control Shift I. Cualquiera de esas dos partes nos sirve. Después de activar esta opción, nos va a permitir saber los valores de los campos que están disponibles en la ventana. Ahorita lo vemos más a detalle. Pero sí debemos tener en cuenta cuáles son nuestros campos de cabecera y nuestros campos a detalle. Los campos de cabecera son normalmente en donde viene toda la información de los clientes, como su código, el nombre, personas de contacto, la fecha de contabilización. Y en la parte de abajo, lo que es donde están todos nuestros totales, los comentarios, el empleado de ventas, el propietario. Y la parte de detalle es todo a nivel línea, todo lo relacionado a los artículos que se están colocando, ya sea en la factura, en la orden de venta, en cualquier documento, todo el detalle es a nivel línea. Ok, al pasar el mouse sobre cualquier campo, nos va a mostrar el nombre de la tabla, el nombre del campo y el tipo, ya sea valor numérico, tiempo, etcétera, en la parte inferior izquierda de la ventana de SAP.
Aquí. mm, Ok, ya para verlo un poco más en SAP. Para visualizar la información, les comento es aquí en la parte de visualizar, información del sistema. Cuando ustedes lo tengan activo, incluso les va a marcar un check con una palomita. Cuando ustedes pasan el mouse por cualquier campo, ya sea a nivel cabecera o a nivel detalle, no sé si logren ver en la parte inferior, que nos indica lo que es, que dice persona de contacto, el nombre del campo, y tiene unos valores que dice ítem, pen, variable, y por ejemplo, aquí es donde vemos que nuestra factura de deudores es la tabla OINB, y nuestro campo, en este caso estoy indicando que es el cliente, es la OINB, y el campo es el CARCO. Igual a nivel detalle, nivel línea, es la tabla INB1, y este campo es el item code. Que ya aquí en la presentación está un poco más grande para que se alcance a ver. Ok, esto es lo que les explicaba. Cuando pasamos por un campo de cabecera podemos ver lo que es la siguiente información, y estos campos pueden referenciarse en una búsqueda formateada de la siguiente manera, que sería un select, así constituiría la búsqueda formateada. Select, el signo de pesos, este es esencial para las búsquedas, tabla, que es OINB, y nuestro campo, que en este caso es comentarios. Cuando pasamos el mouse por lo que es un campo a detalle, podemos ver la información, y estos ya se referencian de la siguiente manera, que es el select, signo de pesos, corchete, signo de pesos, el ítem, aquí se colocaría el número, ítem aquí dice que es igual a 39, entonces en nuestra búsqueda formateada se colocaría el 39, la columna, en este caso es un 1, y el tipo de dato. ¿Cuáles van a ser nuestros tipos de datos? El tipo de dato es 0 para alfanumérico, date para fecha, money para moneda o number para número. Así que de aquí va a depender qué operación quieren realizar, es el tipo de dato que vamos a usar, y la referencia puede ser diferente. Por ejemplo, si queremos usar lo que es para un alfanumérico, en este caso sería un select, signo de pesos, corchete, signo de pesos, el 39 que es nuestro ítem, punto 1 que es nuestra columna, y punto 0 para si es alfanumérico, punto date si es para fecha, money si es para moneda, y number si es para número. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Esto lo vamos a explicar un poco más ya con los detalles. Tal vez ahorita es un poco confusa toda la teoría, pero ya con los ejemplos que preparamos, esperemos que les quede un poco más claro estos temas. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Ok, para activar nuestra búsqueda formateada, debemos presionar las teclas Shift, Alt, F2, o en todo caso, si no pueden, no lee el campo, podemos dirigirnos a lo que es la ruta de herramientas, herramientas personalización y valores definidos por usuario, dos puntos, definición. Y nos va a aparecer un recuadro, dependiendo en el campo que lo quieren. Por ejemplo, abrimos una factura en el campo de comentarios, ponemos Shift Control F2 o ponemos lo de la búsqueda, y nos va a aparecer la siguiente ventana. Es aquí donde vamos a poder definir lo que es nuestra búsqueda formateada. La ventana por default nos va a arrojar tres opciones. La primera es sin buscar valores. Aquí no tendríamos ninguna búsqueda formateada. La segunda es buscar en valores definidos por usuario.
Y nuestra tercera sería valores según una consulta grabada. En esta ustedes ya previamente deben tener una consulta SQL para poder realizar la búsqueda formateada. Ok, en la opción número 2 que nos da, que es valores, buscar en valores definidos por usuario, si ustedes seleccionan esta, les va a aparecer lo que son unos 3 puntos. Mm, Le damos clic en esos 3 puntos y nos va a desplegar otra ventana que dice valores de campo, definiciones, en las cuales ustedes van a poder colocar sus opciones. Una vez que las coloquen, le damos guardar, bueno, actualizar, lo actualizan y bueno, ya van a tener ahí su búsqueda formateada. En caso de que tengan una consulta ya grabada, como es en este caso, que tenemos una pequeña consulta, ahorita la vemos más a detalle, nada más esta se guardaría de la siguiente manera. Ponemos buscar valores definidos por usuario según consulta y nos va a aparecer lo que es abrir consulta grabada. Ahí nos va a desplegar lo que es Query Manager y podemos buscar entre todas las opciones dónde está la consulta, escoger la consulta e incluso podemos activar el check que dice actualización automática si se produce modificación en. Esto quiere decir que si activamos el check, nos va a desplegar una lista de, por ejemplo, si se modifica el anexo, la búsqueda formateada se activa y ya te trae la información, por ejemplo, no sé, algún comentario que quieran agregar, es lo que nos va a traer en cuanto se modifique o se agregue algo en el campo anexo o en el número de anticipo. Nuestra búsqueda formateada era para ver un total de anticipo, entonces le ponemos actualización automática si se produce modificación en el campo porcentaje de anticipo. Una vez que actualizamos esto, para saber que ya tenemos una búsqueda formateada sobre nuestro campo deseado, en este caso es comentarios, nos va a aparecer una pequeña lupa en la esquina, la cual nos va a indicar que ese campo ya tiene una búsqueda formateada y la podemos modificar o eliminar cuantas veces quieran ustedes. Para eliminarla, lo único que tendrían que poner es abrir otra vez su ventana, que es la primera ventana que vimos. Esta de valores definidos por usuario. Si ustedes ya no quisieran la búsqueda formateada porque ya no, ya no les, ya no cumple con las necesidades de esa búsqueda, solamente hay que colocar sin buscar en valores definidos por usuario y automáticamente se quita su consulta. Y ya tendrían que colocar en todo caso la información manualmente. Ok, como nota, es importante que para la visualización de estas búsquedas formateadas se tengan las autorizaciones necesarias. Por ejemplo, ustedes realizan la búsqueda formateada con Manager. Manager tiene todas las autorizaciones, pues ustedes no van a tener ningún tema de que no se ve mi consulta, me sale error, no puedo ejecutarla. Pues Manager no tiene ese tema. Pero, por ejemplo, si algún otro usuario quisiera ejecutar esa consulta, le va a aparecer error porque probablemente no tenga los permisos necesarios. ¿Cuáles son los permisos? En la parte de autorizaciones, buscamos al usuario que requiere ver esta búsqueda y buscamos lo que es en la parte de informes, generador de consultas y todos los permisos que están marcados aquí, que sería consultas nuevas, crear, ejecutar sentencia SQL, modificarla, Query Manager, asistente de consulta. Todos esos debe tener la consulta, el usuario, perdón, para poder ejecutar dicha búsqueda formateada. Como les comento, si no los tienen, así va a tener tema el usuario de no poder ver la consulta o no poder ejecutarla correctamente o ni siquiera lo va a dejar ejecutarla. Ok, vamos a pasar a la parte de los ejemplos. Les comento, van a ser ejemplos muy sencillos, muy básicos, los cuales les pueden servir para de ahí partir y hacer unos más acorde a sus necesidades. Ok. Nuestro primer ejemplo sería búsqueda de dato
de valor fecha. Entonces, nuestro caso sería, se desea colocar en un apartado de comentarios la fecha de contabilización del documento. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a SAP. Listo. Aquí ya tengo, por ejemplo, mi orden de venta. Como les comento mañana, aquí ya tengo una búsqueda formateada porque ya tiene la lupita en el campo de comentarios. Así es que herramientas, herramientas de personalización, valores definidos por usuario. Y justo tengo una que dice buscar en valores definidos por usuario según la consulta grabada. Cuando ustedes quieran cargarla, pueden ponerlo aquí en abrir consulta grabada y les va a desplegar lo que es Query Manager. Aquí nosotros ya debemos tener nuestra consulta previamente guardada. Por ejemplo, esta que tengo yo aquí de ejemplo está en nuestro apartado de búsquedas formateadas y está aquí. Pero vamos a abrirla para que la vean. Para crear consultas, por ejemplo, nos vamos a consulta, generador de consultas, ejecutar, y nos va a desplegar lo que es la vista previa de la consulta. Aquí le damos en el lápiz y nosotros ya podemos modificar aquí y colocar nuestra búsqueda formateada. En caso de que ya tengan una, nos vamos a lo que es Query Manager y aquí ya van a estar todas las consultas que ya ustedes tienen grabadas. En este caso la que yo tengo es esta. Este ejemplo es muy sencillo. Le estoy pidiendo que me traiga el límite de crédito de dato maestro de socio de negocio. Cuando nuestro socio de negocio sea, a ver, vamos a ponerle que no, para mostrarles más o menos la consulta. Ok. Sí, se ve la información. Ok, cuando nuestro car code sea igual, esta es la parte de la consulta, de la búsqueda, de la consulta. Entonces nos posicionamos sobre lo que es nuestro cliente, porque le estamos indicando a la consulta que sea igual al car code. Entonces, del documento que requieran, ya sea orden de venta, si lo quieren hacer en general en documento de marketing, sería así la secuencia. Si no, ya sería ponerle las tablas, nada más. Por ejemplo, aquí dice que nuestro ítem es 4, posicionándonos sobre el campo del cliente, nuestro ítem es 4. Entonces aquí vamos a colocar lo que es 4. El 1, que es nuestra variable, y 0 porque es nuestro valor alfanumérico. Entonces, no debemos ejecutar aquí las consultas porque si nosotros la ejecutamos, nos va a dar un error. Aunque nuestra consulta esté bien, para la búsqueda formateada, si nosotros la ejecutamos, nos va a marcar error por esta secuencia. No la reconoce. Por eso solamente es grabar como. Si ustedes desean guardarla en alguna categoría que ya tengan previamente cargada, nada más le dan, por ejemplo, aquí en categoría búsquedas formateadas, su nombre de la consulta, algo que lo identifique, y ya, le ponen guardar. Y aquí ya les va a aparecer en Query Manager. Ya nada más para activarlo, ya sería irnos al campo, por ejemplo, comentarios, herramientas, herramienta personalización, abrir consulta grabada. Ya colocamos la consulta. Y, por ejemplo, vamos a buscar uno. Vamos a ver si esta trae información. Bueno, buscamos uno que sí traiga información. Consultas, generador de consulta.
Y por ejemplo, este. Entonces, si le damos sobre la lupita, tendría que traernos la misma información que busqué de este lado en la consulta. Su límite de crédito ya no lo trae en automático. En este caso, yo tuve que darle clic aquí en la lupa para que nos trajera el valor. Como les comento, pueden hacerlo también automático de en cuanto se coloque, no sé, el número de artículo, ya les traiga el valor. Ok. Este es un tema. Este es un ejemplo, perdón. Vamos a ver uno de fecha. Entonces sería abrir nuestro generador de consultas para primero realizar la consulta, que sería un select, pesos, corchete, pesos y, por ejemplo, nosotros lo queremos igual en este campo de comentarios. Entonces, queremos traer la fecha de contabilización. Nuestra fecha de contabilización tiene un ítem de 10. Entonces ponemos 10, punto, una variable de 1, punto, y en este caso sería date, porque es fecha. Cerramos corchete y le ponemos grabar como búsqueda formateada en esa categoría. Y guardar. Ya se guardó. Entonces los minimizamos. Le ponemos en este campo herramientas, personalización, valores definidos por usuario, abrir consulta grabada, la buscamos, prueba fecha, ok, actualizar, se ha actualizado con éxito y si le damos aquí ya nos da la misma fecha de contabilización que tenemos aquí en la parte de arriba. Por ejemplo, vamos a ver si podemos cambiarla a 25. Entonces acá le ponemos en la búsqueda formateada y ya no la cambia a 25. Esto sería en ejemplo de fecha. Teniendo la fecha de contabilización. Si igual quieren la fecha de entrega, nada más sería cambiar la variable, el ítem, porque la variable es la misma, sería el ítem nada más, que en este caso sería 12. O si es la fecha del documento, nada más sería cambiarle a... No me aparece la información. Ítem 46. Nada más sería jugar con los ítems y teniendo en cuenta las variables. Y si, por ejemplo, en este caso que es fecha, ponerle date. Ok. Nuestro siguiente ejemplo sería una búsqueda de tipo de dato moneda. En este caso, deseamos colocar en el apartado igual comentarios la moneda del documento o el total del mismo. En este caso, igual vamos a regresarnos a SAP. Vamos a hacer uno para colocar el total. Listo, nuestro total en este caso sería 77.72. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a abrir
nuestra vista de nuestro generador de consultas, lo hago desde cero. Herramientas, consultas, generador de consultas. Le damos a ejecutar y ya nos va a desplegar nuestra vista previa de consultas. Aquí quitamos este que nos da por default y dejamos el Cele. Igual. Nos ponemos sobre el total del, bueno, el campo que queremos, que nos traiga la consulta, que en este caso sería el total de documento, ítem 29. Entonces es signo de pesos, corchete, signo de pesos, 29 punto. Nuestra variable que es 91. Punto. Primero, para ver en qué moneda nos lo está trayendo, vamos a poner lo que es currency. Y cerramos corchete. Igual la grabamos. Búsqueda formateada. Guardar. Igual nos colocamos sobre el campo. Herramientas. Valores definidos por usuario. Abrir consulta guardada. Ok. Actualizar. Y listo. Le damos sobre la lupa y nos está diciendo que nuestro documento está en pesos. Si fuera en dólares, igual aquí va a aparecer lo que es dólares o en la moneda en la que esté este documento. Y por ejemplo, si lo que quieren es que nos traiga tal cual nada más el total, entonces dejamos la consulta tal cual, nada más cambiamos el campo de currency, ya que estamos tomando los mismos valores del total del documento, que es el ítem 29, nuestra variable que es 91, nada más colocaríamos lo que es number. Sería grabar como búsqueda formateada. Guardar. Herramientas. Valores definidos por usuario. Abrir consulta guardada. Total. Ok, actualizar. Y listo. Ahora lo cambiamos. Y ya nos aparece lo que es nuestro total de documento aquí en los comentarios. Y por ejemplo, si quisieran poner que este valor se actualice cada que se modifica algún campo, les comenté, le ponemos aquí el check y ya nos va a desplegar la lista. Si quieren que sea en cuanto se actualice, no sé, cantidad a plazos, concepto NC, confirmación de SAT, descuentos, total. Cuando se actualice cualquiera de estos campos, es cuando su búsqueda formateada se va a activar y va a colocar la información, por ejemplo, en este caso que nos traiga el total. Cuando coloquemos el IVA. Cuando coloquemos, por ejemplo, el impuesto total. Es aquí donde sería. Y como les comento, así pueden dejar su búsqueda formateada o solamente si ya no la quieren, nada más nos vamos a valores definidos por usuario. Le ponemos sin buscar en valores, actualizar. Y ya no aparece nada. Ya nada más nos aparece para que ustedes agreguen manualmente las cosas. Pero ya no aparece ninguna lupita ni nada.
Es así como nos damos cuenta qué campos son los que tienen búsquedas formateadas y cuáles no. Solamente si le das clic sobre ellos, no hay lupita en ninguno de estos, en ninguno. Y ok, continuamos. Ok, para los siguientes ejemplos, mi compañero Kevin me va a apoyar explicándoles estos que preparo para ustedes. Cualquier comentario que tengan, indíquenos por si tienen alguna duda. Sin problema la resolvemos ahorita o al final de la presentación. Hola, buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Ahí se me escucha bien? Perfecto. Ok, bueno. Presentando algunos de los otros casos que podemos resolver con las búsquedas formateadas, tenemos que, por ejemplo, nos permite colocar una lista de selección basada en una tabla ya existente o en una tabla de usuario, que es bastante útil para cuando necesitamos que sean solo algunos valores posibles en algún campo. Para los que configuran campos de usuario, saben que pueden tener valores válidos para ese campo de usuario, pero en ese caso tienen que ir creando uno a uno, ¿no? Y muchas veces, cuando rebasa de una gran cantidad de valores, eso puede repercutir en que realmente se haga como muy pesada la carga de estos valores en un solo campo de usuario. Entonces, lo que puede a veces hacerse es que se cree una tabla desde la cual administres mejor estos campos que estás creando, y con base en esta tabla, lo que se puede hacer es que simplemente se manda a llamar la tabla para que traiga los valores que constituyen esta misma tabla y que estos valores los podamos seleccionar dentro del campo de usuario o de algún campo nativo. Lo vamos a explicar ahorita en SAP. Por ahí me preguntan si podemos poner varias búsquedas formateadas en un solo campo. No, solamente una por campo. Lo que se puede hacer es que se puede actualizar con base en múltiples campos, pero no solamente se puede hacer una búsqueda a un campo directamente. Ok, entonces vamos a entrar a SAP. Ok. Y tenemos, por ejemplo, que aquí yo creo una tabla de usuario llamada regímenes fiscales. Y esta tabla contiene justamente los valores posibles de catálogo del SAT para régimen fiscal. ¿Vale? Entonces, esto es oficial del catálogo del SAT. Es una tabla de usuario, la cual tiene el nombre de @regfisc. Bueno, tiene el nombre de reg-fisc, pero para las tablas de usuario o campos de usuario, bueno, principalmente, más bien para las tablas de usuario, siempre se colocan con un arroba al principio para cualquier consulta. Lo podemos visualizar ahí abajo en la información del sistema que ya les mostró mi compañera Paulette. Si vemos, el campo es code y la tabla está como @reg-fisc. Para las tablas de usuario siempre se mandan a llamar con un arroba anterior. Esto los diferencia justamente de las tablas nativas. Bien, vamos a crear nuestra consulta. Nos vamos nuevamente a generador de consulta y ejecutar. Y vamos a mandar a llamar esta tabla de usuario que contiene todos los valores de régimen fiscal. Entonces le voy a dar un select asterisco para que me traiga toda la información de reg-fisc. Y la ejecutamos. Y si vemos, nos trae toda la lista de regímenes fiscales posibles del SAT. Ahora, si se dan cuenta, hay un detalle. Nos lo trajo en orden alfabético por nombre, por lo que los códigos vienen desacomodados. Entonces, ¿podemos filtrar la información para una búsqueda formateada? La respuesta es sí. Realmente aquí podríamos filtrar ya sea por medio de where, que ya lo estuvimos viendo en los ejemplos de Paulette,
o también incluso con un order by. Es decir, todo lo que ocupamos en nuestros queries habituales se pueden utilizar para ejecutar nuestra consulta y eso a su vez se va a trasladar a la búsqueda formateada. Entonces, vamos a ordenar aquí nuestros códigos. Le vamos a dar un order by code y ejecutamos y ya están en orden del 601 al 626, como viene en el catálogo del SAT. Y esto es mucho más legible. Ahora vamos a grabar nuestra búsqueda formateada. Nuevamente, aquí casi siempre existe esta categoría de búsquedas formateadas, ya sea por parte de usuario o en algún momento si llegaron a tener alguna, muchas veces se guardan en esta categoría. Realmente ustedes pueden guardarlo en la categoría que ustedes deseen, pero sí sería importante que las tengan diferenciadas de cualquier otro tipo de consulta para que sepan cuándo es necesario que la modifiquen o no. Entonces, vamos aquí a guardarla en búsqueda formateada. Le voy a poner como nombre lista de selección. Recfisk. Y la vamos a guardar. ¿Ok? Bien, ahora me voy a ir a los detalles de sociedad. Y aquí en los detalles sabemos que es donde para aquellos que llegan a facturar o colocar aquí su régimen fiscal, normalmente se coloca en este campo llamado Tax Regime, que es el de régimen impositivo, perteneciente a la tabla de OADM, que podemos encontrar aquí en detalles de sociedad. Entonces vamos aquí a ejecutar ya sea mediante la ruta que nos dio Paulette o mediante las teclas que habíamos visto que era Alt Shift F2 para abrir nuestra ventana de valores definidos por el usuario. Nos vamos a buscar una consulta grabada y vamos a seleccionar la búsqueda de lista de selección Recfisk. Aquí realmente no necesitamos que se actualice con base en ningún campo porque simplemente queremos que nos traiga todos los valores de esa tabla. Entonces le vamos a dar a actualizar y si ven ya tenemos aquí la lupa, ¿no? Bien, como este no se va a actualizar con base en ningún otro campo, aquí sí hay que darle directamente a la lupa. Esta lupa va a fungir como cuando nosotros seleccionamos un socio de negocios, que sale siempre aquí hasta la derecha el círculo con las 3 líneas, o cuando seleccionamos un artículo. Le vamos a dar clic y van a aparecer justamente los valores de la consulta que nosotros ejecutamos. Entonces, esto es bastante útil justamente para seleccionar valores válidos y realmente el único valor que aparece una vez que seleccionemos es el que viene en la columna de código. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, el 601 y listo, ya se estaría pintando de esa forma. Y a la vez, ¿de qué nos sirve? Bueno, nos sirve que no solamente vamos a ver los códigos son los que se van a pintar porque son los importantes, los que te pide el SAT, pero además vamos a identificar aquí el nombre, ¿no? Entonces, muchas veces ya teniendo esta segunda opción en el cual viene otra columna de descripción de ese código que estamos seleccionando, pues evita justamente que como usuario tengamos más errores, ¿no? Así que de aquí podremos ir eligiendo. Ahora, esa consulta siempre podemos filtrarla a nuestro gusto y estos son los valores que nos va a traer. Como les comentaba, realmente funciona igual que cualquier consulta que ustedes hacen en SQL o en HANA. Para los que tienen HANA, es básicamente el mismo uso. Y bueno, vamos a ir a ver nuestra consulta, por ejemplo. La guardamos acá. Y vamos a ver si le metemos otro filtro. Por ejemplo, le quiero meter que code sea menor a 612. Y solamente nos va a traer del 601 al 611. Entonces nosotros podemos ir siempre filtrando nuestra búsqueda y según lo que vayamos filtrando, será la opción que nos vaya trayendo. Si vemos aquí esa actualización, se quedó ya de manera automática.
Sin embargo, esto es porque esa era una consulta directa a la tabla. Muchas veces, cuando ustedes actualizan una búsqueda formateada, sobre todo cuando es a nivel de el uso de ítem y columna, como los estuvimos viendo en los ejemplos con Polet, ahí sí es importante que volvamos a cargar la consulta, porque muchas veces la actualización no queda directa, aunque ya sobrescribamos la consulta, hay que volver a cargarla para evitar algún detalle. Aquí, como vemos, hizo automática, pero porque es la consulta directa a una tabla. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Esta parte teórica la va a traer directamente en la presentación y también se les va a compartir el tema de la grabación justamente para que puedan ver ahí los detalles de las operaciones que vamos realizando. Aquí vamos a traer, así como lo revisamos, un valor directamente de campo de usuario. Y esta tendría básicamente el mismo principio que las de los valores nativos que estuvimos viendo con Polet. Sin embargo, sí quisimos mostrar uno de campo de usuario para validar en dónde pueden llenar ustedes esta información, ¿no? Sobre todo cuando usan complementos o fiscales o campos de usuario que necesitan llenarlos a nivel de líneas. Si ustedes tienen esa información dentro de su artículo, de su dato maestro, es más fácil traerlo de esa forma. Entonces, vamos a revisar cómo sería esta parte. Por ejemplo, para los clientes que llegan a timbrar con comercio exterior, y esto es por poner un ejemplo, sabemos que los artículos cuentan con una fracción arancelaria. Entonces, esa fracción arancelaria siempre se lee a nivel de líneas de nuestra factura. Vamos a ver dónde está el campo. Y por ejemplo, tendríamos aquí nuestro campo de fracción arancelaria. Este campo de usuario está tanto a nivel de las líneas como a nivel del artículo. Esto tiene justamente el principio de que podamos traer la información del artículo y no tengamos que estarla llenando cada que generamos nuestro documento. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí que tiene ya su fracción arancelaria. Y esa fracción arancelaria, para no estarla trasladando, la podemos colocar mediante una búsqueda formateada. Así que vamos a hacer nuestra búsqueda. Vamos a seleccionar el campo de usuario de nuestra fracción arancelaria, que para los campos de usuario siempre inician con U-bajo y el nombre del campo, ¿no? Así lo podemos ver aquí en la información del sistema, en la parte de abajo del lado izquierdo, lo vemos ahí como UF arancelario. Y vamos a filtrarlo, porque queremos que solo nos traiga la fracción arancelaria de este artículo. Entonces, por ejemplo, si yo hago aquí la consulta directa para validar que me traiga esta fracción, me va a traer justamente la fracción que empieza por 72. Y es la que veríamos aquí.
Ahora, nosotros queremos que nuestro documento lo traiga conforme a nuestro código de artículo que elijamos, porque no siempre va a ser el mismo artículo. Entonces, dicho esto, vamos a revisar nuevamente la parte de qué ítem y qué columna tiene este campo de número de artículo, que es en el que se va a basar nuestra consulta. Vemos ahí que tiene el ítem 38, columna 1. Y nuevamente vamos a colocar aquí la simbología que nos pide para un campo dentro de un documento. Sabemos que aquí no lo podemos dejar como un valor fijo porque va a estar cambiando. Y para tomarlo como un valor de un documento, es que se usa justamente la simbología de búsqueda formateada, que es con pesos, corchete pesos, el ítem, punto, la columna. Y cuando es requerido, también el tipo de datos. En este caso no es requerido, vamos a dejarlo así nada más y cerrar el corchete hasta acá. Obviamente, si nosotros ejecutamos esa consulta, nos da error desde aquí, porque tiene que estar dentro del documento. Entonces, vamos a grabar esta, le vamos a poner fracción arancelaria. Y lo guardamos en búsquedas formateadas. Bien, ahora, ya estamos aquí y podemos cargarla directamente en el campo de fracción arancelaria. Sin embargo, hay algo que podemos hacer también, que suele ocurrir que si nosotros cargamos nuestra fracción arancelaria, nuestra búsqueda formateada, perdón, y la corremos y nos marca error, realmente sabemos que nuestra consulta está mal, pero puede que no sepamos identificar el error. Entonces, cuando nosotros ya estamos en un documento en el cual ya se llenó la información que necesitamos, que necesita nuestra búsqueda formateada, lo que podemos hacer es irnos a herramientas, consultas, consultas de usuario, y aquí en consultas de usuario se nos van a abrir todas nuestras categorías de consulta para buscar la consulta que requerimos. Podemos irnos a búsqueda formateada y dentro de búsqueda formateada podemos abrir la de fracción arancelaria. Como estamos dentro del documento que estamos evaluando, se va a correr la consulta ahora sí con base en este documento que está abierto. Entonces vamos a correrla y si vemos se está trayendo justamente la fracción que buscamos. ¿Por qué? Porque item code lo está pintando con el valor que tenemos nosotros aquí. Eso es muy útil para probar nuestra búsqueda formateada previo a cargarla y que muchas veces nos puede ayudar a identificar dónde puede llegar a estar el error de nuestra búsqueda. Porque aquí sustituye los valores que nosotros normalmente colocamos con pesos, corchete pesos, aquí justamente lo sustituye con el valor que haya en este documento. Por ejemplo, si yo borro mi artículo, vamos a dejarlo así vacío, y vuelvo a correr la consulta, no me obtiene ningún resultado. ¿Por qué? Porque está vacío el número de artículo. Entonces, ya identificando esta parte, ahora sí, lo que podemos hacer es proceder a cargar nuestra búsqueda formateada. Nuevamente abrimos la ventanita. Seleccionamos nuestra búsqueda. ¿Listo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Le vamos a dar una actualización para que se actualice en automático y no tengamos que estarle dando en la lupa en cuanto nosotros seleccionamos un número de artículo. Es importante que identifiquemos, y me imagino que ya notaron, que cuando le damos una actualización con base en un campo, no nos sale su nombre de campo a nivel base de datos, sino que nos sale la descripción del campo. ¿Vale? Entonces, para que tengan eso identificado, sabemos que este de acá, de hasta la izquierda, es el item code, pero su descripción sale como número de artículo. Siempre que damos actualizaciones de búsquedas formateadas, la lista que nos sale aquí desplegable es con base en las descripciones.
no en el nombre del campo de la base de datos. Entonces, vamos a darle aquí que se actualice. Y ya está ahí la lupita. Y vamos a seleccionar algún número de artículo. En este caso, el que ya teníamos identificado. Y si nos vamos para acá, la fracción arancelaria ya se llenó por defecto, porque se actualizó con base en el cambio de nuestro item code o bien número de artículo. Si yo selecciono, por ejemplo, fracción arancelaria sale vacío, justamente porque ese artículo no tiene llenado ese campo. Entonces se actualiza con base en el campo que elegimos, y si vemos aquí ya no tiene nada. Volvemos a seleccionar el 6 y aparecería nuevamente nuestra fracción. Entonces sí es muy importante también este tema de actualización, justamente para que no nos pase que nos llegue a atorar en alguna parte, porque no se está actualizando y tenemos que estarle dando siempre en la lupita, y obviamente eso no es funcional muchas veces para el usuario. Hay algunos casos donde sí requerimos, ¿no?, de darle clic en la lupa, pero en general esas actualizaciones nos van a evitar esta parte y se va a llenar la información. Al final las búsquedas formateadas, ese es su fin, ¿no?, que reduzca el tiempo de operación, sea más funcional para el usuario y nos ayude a identificar cómo podemos reducir los tiempos con base en consultas. Bien, vamos a continuar, vamos a ver nuestro siguiente ejemplo. Ahora bien, es muy importante, y lo vamos a ver acá en la presentación. Bueno, este ejemplo que acabamos de dar realmente viene también en la presentación ejemplificado. Y aquí vamos a leer esta nota. Solo afecta al documento donde se carga la búsqueda, ya que aunque realmente tengan el mismo ítem y columna, ¿y a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, vamos a regresar a SAP. Y si nosotros abrimos una entrega, vamos a identificar que el ítem y la columna de nuestra entrega también es 38 en item code. Para nuestro número de artículo, podemos ver allá abajo, ítem es 38 y columna es 1. Si nos vamos aquí a la factura, ítem es 38 y columna es 1. Entonces, realmente, la misma búsqueda nos puede funcionar para ambos documentos. Pero el hecho de que la hayamos cargado en nuestra factura de deudores, que vemos aquí la lupa, no quiere decir que va a estar cargado en nuestra entrega. Entonces vamos a seleccionar el mismo artículo y si vamos para acá, lo vemos que ni siquiera nos sale la lupa. Entonces, independientemente de que la misma búsqueda nos pueda servir para el mismo tipo de documento, más bien para documentos diferentes que tienen el mismo ítem, realmente sí se tiene que cargar en cada uno de los documentos. Eso es muy importante porque muchas veces hay algunas búsquedas que nosotros queremos que aparezcan en todos los documentos desde la orden de venta, pues hay que cargarlo desde allá. Puede ser que nos baste con cargarlo en la orden de venta y después el campo ya se va a arrastrar solo a la entrega y a la factura, ¿no? O puede ser que queramos que el campo se llena hasta la factura o que se llenen todos, dependiendo. Realmente ahí va a ser más a criterio de cómo quieran manejarlo y cómo está su procedimiento de venta, pero sí identificar que muchas veces sí ha llegado a pasar que se piensa que por contar con el mismo ítem y columna, pues ya va a afectar a todas, pero no. Si vemos, aquí antes del ítem viene algo llamado form, que es el formulario actual que estamos editando. Entonces, si bien el form no viene en nuestra búsqueda formateada, sí va a diferenciar, por ejemplo, las líneas de una factura tienen form 133, pero las líneas de una entrega tienen form 140. Entonces, eso lo diferencia y ya con eso no pueden verse afectados por cargarlo solo en un documento. Hay que hacer la misma carga de este lado.
Lo voy a cargar aquí sin actualizar, solo para que lo veamos. Y aquí ya lo tendríamos. Ok, vamos a regresar a la presentación. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O quieren que pasemos al siguiente ejemplo? Bien, vamos a continuar. ¿Todas las líneas quedan con la búsqueda? Sí, correcto. Con que lo carguemos en la línea 1. Una buena pregunta. Vamos a pasar aquí a SAP. Por ejemplo, voy a agarrar este. No tiene fracción arancelaria, pero si lo tuviera, vamos a ponerle algún valor. Si ven, aquí yo no he cargado ninguna otra búsqueda para la línea 2. Dejen aquí que se le dé la actualización. Ok, listo. Realmente, con que nosotros la carguemos, la lupa va a aparecer en todas nuestras líneas. Entonces, va a afectar directamente a todas con haberla cargado en la primera. Se afecta directo a todas. Y justamente lo van a identificar porque la lupa aparece siempre. Entonces, si vemos ahí abajo en la información del sistema, si viene después del campo columna, viene un campo llamado row, que es de fila, y eso diferencia nuestras filas. Sin embargo, no tiene afectación porque lo que son los ítems y todo lo que viene detrás de row no cambia en lo absoluto. Entonces, con que lo carguemos en la primera línea, se van a afectar todas. De acuerdo. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Bueno, aquí viene otra ejemplificación de cómo tenemos que hacer nuestra actualización de búsqueda formateada, que ya lo hemos estado viendo en los ejemplos. Vamos a pasar un poco de esta teoría. Y también viene cómo podemos probar la búsqueda formateada en el documento, que es la opción que mostramos ahorita de herramientas, consulta, consulta de usuario y buscar nuestra consulta. Obviamente dentro de nuestro documento que ya tenemos abierto. Ahora, sobre la duda que si podemos saber dónde está aplicada una búsqueda formateada en el sistema, no realmente se carga directo en el campo, entonces no existe como tal ese registro, al menos no que SAP lo haya liberado. De cualquier forma, con las últimas actualizaciones que ha dado SAP, vamos a validar esta duda que se está haciendo para informar si llega a haber ya se hizo esa parte de poder identificarlas, pero por lo pronto sería directamente en el campo. Lo que sí, hace rato, por ejemplo, con Polet revisamos que si a un campo le regresamos de búsqueda formateada a la parte de sin valor definido, se quita la búsqueda. Sin embargo, si borramos una búsqueda formateada tal cual, también podemos quitarlas de todos los campos en la que está encargada. Por ejemplo, ahorita cargamos el de fracción arancelaria, pero si abrimos nuestro Query Manager nuevamente y borramos la de fracción arancelaria, aquí, por ejemplo, la consulta se usa en un valor definido. Entonces, dependiendo, en algunos casos sí nos llega a dejar cargarla, en otras no, a dejar eliminarla, según la restricción que se tenga en SAP. Sobre todo para las últimas versiones, porque en 2202
está ya permitiendo borrar tal cual la búsqueda y se borra de los campos en los que está precargado. Muy probablemente este sea, ok, este es 2108, entonces probablemente se deba a eso, pero ya para las últimas versiones ya se puede borrar directamente la búsqueda y se quita de los campos en los que está almacenado, en los que está registrada esa búsqueda. Para versiones anteriores sí tiene que ser directamente en el campo. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Esta vez vamos a realizar una operación dentro de nuestra búsqueda formateada. Entonces, esta operación puede ser ya sea entre campo de usuario, campos nativos, un campo de un dato maestro y un campo de nuestra línea. Realmente podemos jugar siempre con las búsquedas formateadas a cómo queremos hacerlo. Entonces, bueno, nuevamente aquí está toda la parte teórica y las capturas, pero vamos a verlo en SAP. ¿Cómo sería esta parte? Entonces, tenemos, por ejemplo, nuestro artículo. Vamos a tomar este que ya teníamos abierto y vamos a llenarle el campo de altura. Digamos que le voy a poner 100. Bueno, en este caso viene parametrizado para milímetros, entonces vamos a ponerle 10. Vamos a colocar 10.000 milímetros, actualizamos. Vamos a buscar este campo que acabamos de llenar. Ahora, para algunos campos en SAP, muchas veces no viene el nombre del campo. Por ejemplo, este de altura no viene el nombre visible del campo aquí directamente. Pero sabemos que es un registro. Entonces, muchas veces para identificar los registros que no viene el nombre explícito, hay que hacer una consulta directa a la OITM, por ejemplo, para ver toda la información que tiene este artículo e identificar este campo. ¿Vale? Ese es un tip para ahí, para cuando no tienen el nombre del campo. Yo ese ya lo tengo identificado y sé que su nombre es este Type 1. Entonces vamos a seleccionar el campo donde el item code sea igual al valor que tenemos ahí. Y aquí tendríamos ya de 10.000. Entonces, vamos a mandar a llamar a este campo porque yo quiero utilizarlo en una operación. ¿Vale? Entonces, voy a regresar a mi factura. Y aquí abajo yo creé un nuevo campo de usuario llamado metros totales. Entonces, por ejemplo, yo quiero que los metros de este artículo se basen en la cantidad que nosotros tenemos de este artículo, porque sabemos que una cantidad representa este valor de 10.000, pero yo quiero que si tengo 2, se multiplique por ese 2. Entonces vamos aquí a agregarle el asterisco, que es el operador. En este caso no va a fungir como cuando hacemos un select asterisco, sino que aquí va a fungir como un operador de multiplicación. Y lo vamos a multiplicar por nuestra cantidad, que puede ser variable, a veces puede ser 1, a veces puede ser 5. Entonces, aquí también vamos a revisar cuál es su ítem y cuál es su columna. Ahí revisamos que es 38.11. Entonces le damos por acá 38.11, porque sabemos que se va a multiplicar por esa. Y donde el item code, nuevamente, no queremos que sea fijo, queremos que sea el valor que tenemos en nuestra línea. Entonces, 38.1. Ok. Y vamos a guardar.
La guardamos en búsquedas formateadas, le voy a poner altura. Listo. Y nuevamente podemos probarla. Si nosotros damos aquí consultas de usuario, búsquedas formateadas y altura, nos va a traer un valor. ¿Qué está haciendo? Multiplicar la altura del dato maestro por el valor que tenemos en cantidad, que aquí se está sustituyendo por el valor de 1, donde el item code sea el valor que tenemos aquí en nuestra línea. Ahora, ¿qué pasa si nosotros modificamos aquí? Queremos que sea 2.5. Vamos nuevamente aquí. Y si vemos, ya se está sustituyendo 2.5 por lo que teníamos de altura, que era 10.000. Y como resultado, nos está obteniendo 25.000. Entonces ya la validamos, podemos cargarla directamente en nuestro campo de metros totales. Ok, muchas veces cuando es una nueva se tarda en aparecer. Y que se actualice con base en qué. Ahora, aquí va a diferir. ¿Por qué? Porque no solamente esta consulta se basa en nuestro número de artículo, sino que además se basa en nuestra cantidad. Si nosotros solamente la actualizamos por número de artículo, vamos a ver, voy a seleccionarlo nuevamente. Ahí aparecen nuestros 10.000. Pero ¿qué pasa si yo cambio la cantidad? Siguen los 10.000. La única forma en que se actualice es si yo le doy a la lupa, que ese sí me hace la operación completa. Entonces, yo quiero que se actualice en automático. Pues le puedo añadir otro nuevo valor para que no solo se me actualice conforme al número de artículo, sino que también se me actualice conforme a la cantidad. Y entonces, ahora sí, si yo aquí le cambio a 4, nuestros metros ya cambiaron a 40.000. ¿Vale? Entonces, pueden actualizar no solo con base en un artículo, con un campo, sino en todos los campos que interceden en su búsqueda formateada. Y es importante que los coloquen todos, caso contrario, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no hubiéramos actualizado por cantidad también, se queda siempre en 10.000. Y como el campo se está llenando y quizá ese campo nosotros lo estamos utilizando para cualquier otro uso, pues nosotros podemos dar por hecho que está funcionando porque siempre se está llenando. Pero puede ser que no se esté llenando con el valor correcto y todos nuestros documentos están saliendo con 10.000, ¿no? Entonces, eso sí implicaría, obviamente, pues un error. Así que hay que tener cuidado cuando hacemos este tipo de actualizaciones. Ahora, la operación puede acrecentarse o decrecentar según lo que nosotros decidamos hacer en ese momento. Realmente no hay como alguna restricción. Podemos hacer esa multiplicación y luego dividirla entre 1000. Lo voy a reemplazar y voy a ejecutar mi consulta de usuario acá para probarla. Siempre hay que probarla. Bueno, realmente podemos cargarla directa, pero siempre se recomienda probar. Y si vemos, ahora ya tiene un valor diferente. Ahora, ¿cuál es? 40. Entonces, realmente no hay restricción conforme a las operaciones que queramos hacer. Bien. Y es muy útil para cuando queremos hacer operaciones de valores que se colocan en un campo. Valores que no se calculan de forma nativa. De acuerdo, de este ejemplo, ¿alguna duda? Ok, entonces vamos a pasar con nuestro último ejemplo del día de hoy. Y aquí lo que vamos a validar es un case, es decir, una lista de opciones basados en el valor de otro campo.
Nosotros queremos que uno de nuestros campos, nuevamente nativo de usuario, se llene con base en lo que está en otro campo. Pero puede ser más de un valor posible. Ok, me preguntan qué diferencia hay si en vez de utilizar el valor del documento en una búsqueda, utilizamos el nombre del campo. Bueno, aquí la principal diferencia se basa en que, ¿por qué hacemos las búsquedas con base en el valor del documento y no en un campo fijo? Si yo hago una búsqueda aquí en SAP con base en un campo fijo, digamos que en vez del 38.1, yo le meta este, siempre me va a traer la información de este. Ahora bien, si queremos traer solo el nombre del campo, ¿no? Me imagino que si lo traemos así, directamente no lo estamos igualando a nada, es decir, no estamos filtrando nunca nuestra información. Y si lo traemos con un valor fijo, siempre nos va a traer el de este valor, no importa que yo elija otro artículo, la consulta está pregrabada para que traiga el de este valor. Entonces, realmente, sí cambiaría que lo traigamos directamente fijo o no. Ahora, si la pregunta va más orientada quizá a qué pasa si yo simplemente traigo un campo directamente de ese item code, es decir, no uso en ningún momento el valor del documento. Si lo trajéramos así, nos lo printaría nuevamente como una búsqueda de selección. Esto sería como una búsqueda de selección, que es como lo que hicimos al principio con el de regímenes fiscales. Siempre tenemos que filtrar por lo que hay en nuestro documento, debido a que nuestro documento está siempre cambiando, no siempre es el mismo valor. Es por eso que se mete directamente el filtro. De acuerdo. Entonces vamos a pasar con nuestro último ejemplo. En este caso, como les comentaba, vamos a hacer un case. Y digamos, aprovechando esta misma factura que tenemos aquí. Aquí ya se hizo la modificación. Ahora yo quiero que este campo que llamé rebasa límite se pinte que sí rebasa el límite cuando son más de 100 metros o que no rebasa cuando son menos de 100 metros o de 100 metros para abajo. Entonces, vamos a ejecutar una búsqueda formateada. Nuevamente nos vamos a nuestro generador de consultas. Y vamos a seleccionar y abrir directamente nuestro case. Y vamos a decirle que cuando, a nivel teórico, nuestro campo sería que cuando metros totales sea mayor que 100, entonces se pinte como si rebasa. Cualquier otro caso, es decir, de 100 para abajo, vamos aquí a darle unos enter para que sea más legible, se pinte como no rebasa. Y cerramos nuestro case. Entonces, esta es la consulta teórica de lo que queremos hacer. Si metros totales es mayor que 100, si rebasa, caso contrario, no rebasa. Ahora, ¿este campo de 1 metros totales va a estar cambiando? Sí, porque va a ser este campo que tenemos aquí en nuestra línea. Entonces, vamos a identificar qué ítem, qué columna tiene. Ahora, hasta ahorita habíamos visto el ítem y el columna de cualquier campo nativo, pero vamos a ver cómo es la columna de un campo de usuario.
El ítem, si vemos, se mantiene, permanece, es 38, pero la columna ya no tiene un número. Al ser campo de usuario, es directamente el nombre del campo de usuario, se usa como... Y vemos ahí, columna bajo metros total. Entonces, ¿cómo se pintaría esto? U 38 por ítem, punto, U-metros totales. Esa sería nuestra evaluación. Aquí ya tenemos nuestra consulta. Vamos a grabarla. Y le vamos a poner límite. Y la guardamos. Ahora, ya aquí tenemos que nuestros metros totales son 40. Voy a ejecutar mi consulta de usuario para probarla. Entonces vamos a buscar límite y nos marca un error. ¿Qué es lo que pasa aquí abajo? Dice que la conversión falló cuando intentaron convertir el carácter alfanumérico 40 a entero. Ahora, para explicar esto, ¿a qué se refiere? Bien, tenemos, parece ser que ya se escucha mejor. Listo, entonces teníamos ya nuestra evaluación teórica, en el cual estamos nosotros midiendo que lo que tenemos aquí en metros totales sea mayor que 100. Ahora, 100 es un valor numérico. Sin embargo, nuestro campo de metros totales no lo es. ¿Eso a qué se debe? Muy bien, vamos a ver los campos de usuario, porque este es un campo de usuario. Y si vemos este campo de límite que creé justamente para esta prueba, es un alfanumérico. Por tanto, le es imposible a la consulta comparar entre este campo que es de tipo alfanumérico con el valor de 100, que es un numérico directo. Entonces, aquí sí podemos hacer uso del tipo de datos de los que ya vimos con Poler. Vimos por ahí el punto number, el punto currency, el punto date. Entonces, vamos a añadirle aquí que nos lea el valor numérico, el punto number. Y vamos a sobreescribir nuestra búsqueda formateada. La guardamos y vamos a intentar hacer nuestra evaluación nuevamente. Entonces hay que tener cuidado, porque una cosa es lo que pintamos en un campo, pero cuando estamos usando ese mismo campo para evaluar, nosotros podemos creer, pues bueno, este viene de una operación numérica, se está pintando con decimales, es un número. Pero realmente este campo está definido como alfanumérico, entonces hay que tener cuidado con el tipo de detalles para que justamente no tengamos error al utilizar esa información. Entonces vamos a correr nuestra nueva consulta en la cual ya le especificamos que nos tome el valor numérico. Ok. Dale. Un segundo. Perdón, tenía apagado el micrófono. Sí, justamente estaba validando aquí la parte de que fuera por la minúscula del number. Vamos a ver aquí.
38. Ok. Ok, estoy validando aquí el error que nos apareció. Que algún campo fue bloqueado. Dado caso, por ejemplo, aquí estoy intentando tomar el valor numérico. Sin embargo, tendríamos también la opción de hacer un recast para transformar nuestro campo directamente para ver si nos deja evaluarlo con el carácter numérico de 100. Entonces vamos a guardarlo nuevamente. Y el 40. Aquí aún no nos lee que está convertido a entero. Vamos a ver si lo podemos convertir a un decimal. Vamos a ver si nos deja castearlo aquí como un decimal para cambiar el tipo de dato. Y la podemos intentar guardar. Ok, bueno, directamente, muchas veces el valor numérico también depende de la versión. Si nos vamos aquí a la presentación, se hizo la evaluación directamente del mismo campo, solamente con el tipo de dato numérico. Entonces hay que validar, según la versión de SAP con la que tengan, si nos deja tomar directamente el valor numérico, ya que muchas veces en algunos campos no lo lee de esa forma. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí en la presentación es directamente de un ejemplo de una 2202. Por lo tanto, aquí sí dejó tomar el number, pero si vemos aquí en nuestro SAP de acá, el number no lo reconoció. Entonces, ¿cuál es la opción? Si nuestro tipo de dato ya es alfanumérico, lo que sí podemos hacer es hacerle un cast para transformarlo y ahora sí poder evaluarlo. En este caso,
Aquí lo transformé en un valor decimal y ahora sí, ya transformado, ya me deja leerse en la comparación con el número. En este caso, si vemos, se sustituye el valor 40. Como 40 es menor que 100, no cumple, por lo tanto, en vez de que se coloque si rebasa, se coloca no rebasa. Entonces, ya probamos nuestra búsqueda. Vamos a ver qué es lo que pasa si, por ejemplo, yo aquí de 4 le pongo 11. Con 11, vamos aquí a recargar nuestra consulta de altura, que ya la habíamos dividido entre 1000. Aquí, por ejemplo, me marca un error cuando quiero cargar la consulta. Muchas veces, si su consulta ya la validaron y aún así les marca error al momento de cargarla, se puede deber a que tienen la consulta abierta en alguna otra parte de su SAP. Por lo tanto, aquí voy a cerrar el Query Manager, voy a cerrar todo esto y voy a intentar recargar mi consulta de altura nuevamente. Y si vemos, aún sin que le cambie nada, ahora sí me dejó cargarla. ¿Cuál fue la diferencia? Que cerré todas mis ventanas de consultas y de Query Manager. Entonces voy a actualizar. Aquí ya se hace la división entre 1000 y tiene 110 metros totales. Y aquí ahora sí vamos a cargar nuestro consulta que ya probamos de límite. Vamos a seleccionar límite y que se actualice cuando se actualice con el campo, el de metros totales. Vale, nuevamente aquí no es necesario lo del U-bajo porque siempre el campo que se actualiza se mide conforme a la descripción, no conforme al nombre del campo. Le damos a actualizar y vamos a cargar toda la actualización desde acá. Tenemos este artículo, le vamos a dar cantidad 5. Acá se actualizó a 50 y acá se actualizó a no rebasa. Si vemos, aquí hay un desencadenamiento. Yo cambio la cantidad se traslada a la búsqueda formateada de la operación y se hace la multiplicación y división aquí y se pinta como 50. Y el de rebasa límite se pinta en cuanto se actualiza con el de metros totales. Entonces, en el momento en que este hace su búsqueda y se transforma en 50, ya cambió su valor. Lo que a su vez desencadena que esta búsqueda formateada se ejecute y también cambie su valor. Por lo tanto, aquí no rebasa. ¿Por qué? Porque es menor a 100. Ahora vamos a ver con 11. Nos va a dar 110. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora sí rebasa el límite. Entonces, esa evaluación la hacemos directamente en nuestras búsquedas. Nuestras búsquedas pueden desencadenar el llenado de algún otro campo. Y podemos jugar con campos de usuario, campos nativos, campos de líneas. Realmente, si nosotros revisamos nuestras consultas, vimos diferentes tipos de consultas. Nos vimos también aquí en la necesidad de hacer un casteo porque no estaba leyendo la comparación, pero eso también a su vez nos ayudó a revisar que muchas veces podemos caer en estos escenarios donde necesitamos modificar algo para que nos lea la operación que estamos intentando. Entonces realmente sí hay bastantes alternativas para hacer uso de estas. Hay que identificar también cuando alguna nos llega a dar error, cómo podemos modificar esa consulta hasta dar con el resultado que queremos pintar en nuestro campo. Ahora, en realidad, si vemos aquí, solamente fue un select de un case. Es decir, aquí lo único que hicimos fue evaluar el campo que ya estaba en las líneas de SAP, pero realmente en ningún momento nos metimos con los datos maestros como en las consultas anteriores. Entonces, ¿esto qué implica? Realmente ustedes pueden hacer uso solamente de un select de los campos de las líneas de un documento. Es decir, yo puedo hacer una operación, digamos, por así decirlo, entre este valor de aquí y algún valor de acá, por ejemplo, este que sale aquí como valor dólar.
Ok, por aquí tenían una duda. Sí, respecto a la duda de si se pueden utilizar también para procesos de autorizaciones o para hacer restricciones en los permisos de usuario, no, esta es solamente para facilitar la información, traerla automáticamente. Eso sí ya se vería, pero con modelos de autorizaciones. Igual podría ser una consulta diferente, pero eso ya tendría que meterse en otro campo, que son en los modelos de autorizaciones. Una pregunta que si quieren tomar el UID de una factura, colocarlo en un campo de usuario. Si hace una consulta a la tabla SM6 está vacía. Sí, correcto, porque la tabla SM6 es una tabla temporal, por lo tanto siempre te va a venir sin valor. Sin embargo, lo que puedes hacer es hacer un select a la SM2. La SM2 es la tabla de monitor de documentos electrónicos. Y la de monitor trae todos los UID, todos los documentos. Entonces, para ese caso que me pregunta por aquí José Luis, sí tendría que ser con una consulta a la SM2, con eso accedes al UID de tu factura. Simplemente hay que mapear cuál es tu factura, que en este caso se usan dos principales campos en la SM2, que son las que nos mandan qué tipo de documento es, que en este caso te los voy a escribir aquí por el chat. Sería nuevamente a la tabla SM2. Sí, sería más o menos así, con una consulta a la SM2 basada en los valores de identificación de tu factura. Pero sí, la SM6 es temporal, por eso te la está trayendo base. Bien, ya nada más lo que les comentaba, aquí ustedes pueden hacer una operación directa entre los campos de la línea sin traer ningún dato maestro. Es decir, no todas las consultas tienen que ser un from, sino que pueden ser directamente un select. Digamos por acá. Esta ya no la vamos a correr, pero solamente para ejemplificar. Yo quiero multiplicar este de valor dólares. Vemos que el ítem es 38 y la columna es U-valor dólares. Entonces yo puedo hacer uno acá. Por lo que tenemos en metros totales. Metros totales, nuevamente ítem 38, columna U-metros totales. Esto a secas puede ser una búsqueda formateada. No necesariamente tenemos que acceder a algún dato maestro. Simplemente estamos evaluando dos campos de línea y esto lo podemos colocar en algún otro campo. Entonces igual tiene diversos usos. Podemos ir haciendo aquí diferentes operaciones. Y bueno, esos serían como ejemplos, algunos básicos, otros un poco más complejos, pero que nos pueden ayudar a definir nuestras búsquedas y auxiliar en el llenado de campos o de alguna información que muchas veces tenemos que hacer uso de algunos otros elementos, alguna otra herramienta o hacer cálculos internos nosotros. Bueno, pues aquí esto nos evitaría justamente esa parte. Entonces, sí es un mundo de posibilidades y pues ojalá que estos ejemplos les hayan servido para que puedan, digamos, parametrizar ahí mejor sus búsquedas y ver el alcance que pueden llegar a tener estas. ¿Vale? Entonces, bueno, eso a nivel de ejemplos sería todo. Y simplemente vamos a pasar con la sección de preguntas y respuestas. Realmente aquí pues también muchas cuestiones más personalizadas. Se puede pedir, como siempre lo comentamos, alguna sesión o
el apoyo directamente con el equipo. Sí, como bien lo comentó mi compañero Kevin, ya si requieren algo un poquito más personalizado o tienen alguna duda de cómo realizar alguna búsqueda, por ejemplo, ahorita que pusieron en el chat una en específico, si ya tienen como la idea de qué es lo que quieren y no les queda, con gusto nos pueden enviar un ticket de soporte y ya se asignaría al consultor para que les explique cómo se realiza esta búsqueda y les brinde pues más información al respecto de cómo realizarlas. Incluso pues como al final de cada uno se les comparte el video y el material presentado ahorita, que sería la presentación. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, comentario. Ok, si no quedan preguntas, de nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por presentarse y les deseamos un bonito fin de semana a todos. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.